Bueno muchachos, bienvenidos a este nuevo videocurso, un curso donde vas a aprender desde cero bases sólidas de HTML5 en menos de 45 minutos. Va a ser un curso 100% práctico, dado que la teoría va a estar en este documento PDF que les voy a compartir en la descripción del video. Y esto es para que nos enfoquemos 100% en la videoclase y realicemos pues todo el código y todos los ejercicios necesarios que vamos a observar en dicho video. Además, les voy a dejar esta guía paso a paso de cómo descargar e instalar el Visual Studio Code, que es el editor de código que vamos a utilizar en el video curso. Entonces, para que realicemos el curso de una excelente forma, se hace necesario utilizar pues las mismas herramientas. Entonces aquí vamos a tener esta guía paso a paso, la cual pues cuenta con las imágenes de cómo realizar cada paso, al igual de cómo enlazar una carpeta a dicho editor de código. También va a tener una parte para poder instalar las extensiones o la extensión que vamos a utilizar en el editor de código Visual Studio Code y tener pues todas las configuraciones al 100% antes de iniciar el curso. Entonces los invito a que descarguen tanto esta guía como la documentación del curso en formato PDF. Entonces, sin más preámbulos, situémonos en Visual Studio Code y empecemos con el video curso. Bueno, ya dentro de Visual Studio, antes de iniciar con el código, tenemos que saber que HTML no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de etiquetas. Ya les explicaré qué es una etiqueta ahora que empecemos el código. Y la versión de HTML más reciente, la que vamos a utilizar, es la versión 5. Entonces, para que lo tengamos muy pero muy en cuenta. El resto de teoría, como les explicaba al comienzo, está en el documento que les compartí en la descripción del video. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, dentro de este editor de código llamado Visual Studio Code, que también les dejé la guía en la descripción del video, que la pueden descargar, está el paso a paso de cómo instalar y de cómo crear una carpeta y enlazarla con el editor de código. Entonces, esta es la carpeta, en este caso pues se llama curso HTML, y lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo. Para crear un nuevo archivo, lo que voy a hacer es presionar sobre este icono. Le presiono sobre este icono y le coloco el nombre al archivo. En este caso le voy a colocar index.html. Es muy importante colocar el .html porque es la extensión para que el navegador pueda entender que es una página web HTML. Entonces colocamos el .html después de colocar el nombre. Este nombre de index se le suele colocar a la página principal de todo proyecto web. Entonces, index significa página principal. Luego de colocarle el nombre, lo que tenemos que hacer es abrir el símbolo de menor que para crear una etiqueta. Y podemos definir una etiqueta como un elemento visible o no visible de nuestra página web. Entonces, la primera etiqueta que nosotros vamos a utilizar en esta página web se llama doctype HTML, la cual me permite aplicar el estándar HTML5 a esta página web. Entonces tiene la siguiente sintaxis: símbolo de menor que, símbolo de exclamación hacia abajo, la palabra doctype en mayúscula, dejamos un pequeño espacio y colocamos HTML en minúscula y cerramos con el símbolo de mayor que. Y esta es la estructura que tiene una etiqueta HTML. Símbolos de menor y mayor que, y dentro de ellos colocamos el nombre del elemento o de la etiqueta HTML. En este caso se llama doctype espacio HTML y permite aplicar el estándar 5 en nuestra página web. De igual forma, todos estos conceptos se encuentran en el documento que les comparto en la descripción del video. Ahora vamos a utilizar una de las etiquetas más importantes de nuestra página web, la cual es HTML. Entonces, símbolo de menor que, HTML, que es el nombre del elemento, cerramos con mayor que, y esta etiqueta, a diferencia de la primera, de doctype, tiene una etiqueta de cierre, es decir, la mayoría de las etiquetas que vamos a encontrar en HTML tienen apertura, es decir, esta parte, y tienen un cierre que sería esta parte. La única diferencia en la etiqueta de cierre es este slash que se le coloca antes del nombre del elemento.
Entonces regularmente, para que se pueda leer bien el código HTML, nosotros colocamos la etiqueta de apertura en la parte de arriba y la etiqueta de cierre en la parte de abajo. Eso para poder leer mejor el código. Luego de colocar las etiquetas HTML que se abren y que se cierran, que son las que delimitan nuestra página web, tenemos que colocar dos subetiquetas que hacen parte de esa estructura básica de nuestra página web. En este caso la primera se llama Head. Fíjense que el cursor lo tengo en esta parte y si presiono una pequeña tabulación hacia la derecha, lo que estoy haciendo es que nuestro código se pueda leer aún mejor. ¿Por qué? Porque si yo coloco aquí, por ejemplo, Head que se abre y Head que se cierra, el código va a ser un poco más difícil de leer porque se encuentra pues en la misma línea. En cambio, si nosotros lo colocamos de esta forma, con una pequeña tabulación a la derecha, estamos haciendo referencia a que esta etiqueta Head está dentro de la etiqueta HTML, pertenece a la etiqueta HTML o es hija de la etiqueta HTML. Entonces, esas son prácticas o buenas prácticas que se suelen seguir para que el código se lea de mejor forma. En la etiqueta Head, que se abre y que se cierra, se suelen colocar etiquetas con información que va a interpretar el navegador. Por ejemplo, hay una etiqueta HTML que se llama meta, que tiene un atributo, ya les explicaré con más detalle qué es un atributo, y es una de las pocas etiquetas en HTML que no tiene apertura y cierre en etiquetas diferentes, sino que la misma etiqueta se abre y se cierra con el slash al final, antes del símbolo de mayor que. Entonces, esta etiqueta meta tiene un atributo pues es una característica especial que se le da a las etiquetas para que puedan cumplir cierta tarea. En este caso, la etiqueta meta con el atributo charset lo que permite es aplicar la codificación UTF-8 a la página web para aceptar caracteres especiales como acentuación a palabras. Entonces fíjense la estructura del atributo, como en la sintaxis se coloca el nombre del atributo, el símbolo del igual y dentro de comillas dobles se coloca el valor que se le pasa al atributo y de esta forma colocamos el atributo a una etiqueta. Otra etiqueta que se suele colocar aquí en Head es la etiqueta title o title, que se abre y que se cierra, y esta etiqueta title lo que permite es mostrar en la pestaña del navegador un texto. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos colocar cursos de programación, por colocar un ejemplo, y este texto que coloqué en medio de las etiquetas de apertura y de cierre va a aparecer en la pestaña del navegador. Para ir visualizando los cambios, voy a presionar aquí clic derecho sobre cualquier espacio del editor de código y voy a seleccionar la opción que dice Open with Live Server. Esta opción me permite abrir mi página web en el navegador predeterminado e ir visualizando los cambios sin necesidad de actualizar yo la página manualmente, sino que el mismo editor la va actualizando conforme a los cambios que nosotros realicemos aquí en el código. Esta extensión también se la voy a dejar con un paso a paso de cómo instalarla en la guía que les compartí en la descripción del video. Entonces todas estas extensiones las comparto en esa guía. Entonces presionamos en esta opción y automáticamente se nos abre la página que estamos desarrollando en el navegador predeterminado, en este caso Google Chrome. Fíjense que aquí en la parte de arriba me aparece cursos de programación, que es el texto que coloqué en las etiquetas title, cursos de programación. Entonces aquí en Head, recuerden, vamos a colocar toda aquella información que interpreta el navegador. Luego tenemos otra subetiqueta que hace parte de HTML que se llama Body. Entonces Body que se abre y Body que se cierra. En las etiquetas Body que se abren y que se cierran se colocan todas aquellas etiquetas que tienen contenido visible o que son visibles en nuestra página web. Por ejemplo, ahora vamos a utilizar una serie de etiquetas que me van a permitir colocar títulos, párrafos, imágenes, entre otros muchos contenidos en mi página web. Pero antes voy a explicar directamente y vamos estructurando la página conforme a las etiquetas que vayamos utilizando en contenido visible. Por ejemplo, cuando hablamos de estructuración de nuestra página web, estamos haciendo referencia a cómo vamos a ubicar todos aquellos componentes visibles que hacen parte de nuestra página web. Y para poderlos ubicar de buena forma o siguiendo buenas prácticas a la hora de estructurar la página web, tenemos que hacerla con ciertas etiquetas. Aquí en este documento que les comparto en la descripción del video,
van a encontrar un pequeño concepto del por qué estructurar la página web y aquellas etiquetas que nos permiten estructurar de buena forma nuestra página web. Entonces, de las que están aquí, vamos a utilizar casi todas y les voy a explicar el porqué de utilizar cada una. Entonces, la primera que vamos a utilizar es esta header, que lo que nos permite es agrupar aquellos elementos que van a ser parte de la cabecera de la página, es decir, de la parte de arriba de la página web. Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí a Visual Studio y aquí vamos a colocar la etiqueta header. Fíjense que en el caso del editor de código Visual Studio Code, como tiene menú IntelliSense, al colocar aquí header y presionar Enter, automáticamente me crea la etiqueta de apertura y de cierre. Entonces la colocamos una arriba y una debajo y dentro de ellas aplicamos pues la tabulación y creamos las etiquetas o colocamos las etiquetas que van a ser parte de la cabecera. En este caso, en la cabecera se suele colocar el título principal. En este caso, el título principal se coloca en una etiqueta que se llama H1, que se abre y que se cierra. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Las etiquetas H sirven para colocar títulos en la página web y en diferentes secciones de la página web, siendo H1 el título más importante y siendo H6 el título menos importante. A la vista y con la configuración predeterminada que tiene HTML, el texto del título más importante pues siempre se va a visualizar con una letra más grande y a medida que el número va subiendo pues la letra se va colocando más pequeña. Y así también el navegador interpretará cuál es el título con mayor importancia en la página web y en las diferentes secciones. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces podemos colocar aquí un H1 que va a ser el título importante de la página, el título principal. Y cabe resaltar también que en una página o por página solamente debe haber un H1. Eso se hace por convención. Entonces aquí podemos colocar, por ejemplo, Academia Informática JN, por colocar un ejemplo. Y ese va a ser el título principal de mi página web. Aparte del título principal de la página web, en header también se pueden colocar otras etiquetas que hagan referencia a la cabecera de la página. Pero para nuestro ejemplo solamente vamos a dejar el título principal. Luego de esto tenemos otra etiqueta, la cual es la etiqueta nav. La etiqueta nav lo que me permite es crear la barra de navegación de mi página web. Recuerden que la barra de navegación es aquella que me permite ir a los distintos sitios de mi página web. Es decir, me permite ir a otra página que hace referencia o hace parte de mi proyecto web, porque recuerden que un proyecto web se compone de varias páginas, siendo esta que estamos realizando la página principal, y esa página principal me puede redireccionar a otras páginas de mi sitio web. Entonces esta barra de navegación lo que me permite es colocar enlaces que me redireccionen a otras partes de mi sitio web. Entonces lo que vamos a hacer es crear esa barra de navegación utilizando la etiqueta nav. Entonces lo que tenemos que hacer, bueno, antes de explicar lo de la etiqueta nav, en ocasiones se suele utilizar algo que se llama listas, y esas listas se suelen colocar en una etiqueta que se llama UL. UL nos permite crear listas con forma de viñetas, es decir, nos coloca un punto y coloca al lado el elemento que hace parte de la lista. Por ejemplo, si yo coloco aquí UL y coloco aquí luego otra etiqueta que se llama LI, LI es el elemento que hace parte de la lista. Entonces, si yo coloco aquí un texto en medio de estas dos etiquetas LI que se abren y que se cierran, por ejemplo, nosotros, copio este código acá y coloco otro elemento y coloco aquí, por ejemplo, contáctenos o contacto, por ejemplo, y guardamos cambios con control S. Aquí en Visual Studio Code guardamos cambios con control S, y al actualizar la página pues fíjense que ya nos sale el título principal y nos salen los dos elementos que hacen parte de la lista. Entonces cuando nosotros utilicemos la etiqueta UL y dentro de esas etiquetas UL colocamos cada uno de los elementos con LI, se van a visualizar con esta forma o con esta estructura, un punto que es una viñeta y el texto que coloquemos en medio de las etiquetas LI. Fíjense que las etiquetas de estructura no son visibles, son etiquetas que tienen información que va a interpretar también el navegador.
a pesar de que no están en head, son etiquetas de estructura, de agrupación de contenido, que son interpretadas por el navegador. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Esta era la forma, o esta es la forma de realizar barras de navegación multinivel, es decir, que al presionar en esta opción se va a desplegar un menú, al presionar en esta opción se va a desplegar un menú y de esta forma se realizan esas opciones multinivel. En este caso, como la de nosotros no va a ser multinivel sino de un solo nivel, la podemos colocar directamente con la barra de navegación o con la etiqueta nav. Entonces lo que podamos hacer es, vamos a borrar esto y vamos a crear la etiqueta nav que se abre y que se cierra, y dentro vamos a crear los enlaces. Para crear un enlace en HTML utilizamos una etiqueta que se llama A. Entonces, menor que, nombre del elemento que es A, y cerramos con el símbolo de mayor que. También colocamos la etiqueta de cierre, A que se abre y A que se cierra. Con esto estamos creando la etiqueta de enlace que nos permite crear un enlace. En medio de estas dos etiquetas de apertura y de cierre vamos a colocar el texto que va a llevar el enlace. Por ejemplo, aquí vamos a colocar nosotros, guardamos cambios, aquí vamos a colocar ahora contacto, y guardo cambios, control S, y vamos a visualizar los cambios acá. Entonces fíjense que aquí nos crea los dos enlaces que colocamos en el código HTML, pero en este caso todavía no tienen ninguna interacción, todavía no tienen comportamiento de enlace. Simplemente nos está mostrando el texto que colocamos en medio de las etiquetas, como si hubiéramos colocado un texto normal. Para que tenga comportamiento de enlace, tenemos que colocarle algo que ya conocemos, que se llaman atributos. Recuerden que anteriormente vimos el atributo charset de la etiqueta meta. En este caso tenemos que colocarle un atributo a la etiqueta A para que tenga comportamiento de enlace. Entonces, dicho atributo se llama href, el cual permite darle la característica de enlace a esta etiqueta A. Entonces, href igual, abrimos y cerramos comillas dobles, y dentro de las comillas vamos a colocar la URL de la página a la cual vamos a redireccionar. En este caso, como no vamos a redireccionar todavía ninguna página, simplemente colocamos un símbolo de numeral para que ya ese texto de nosotros que nosotros colocamos acá aparezca como enlace. De igual forma vamos a colocar en la etiqueta de contacto para que también aparezca como enlace, guardamos cambios y actualizamos acá la página, y fíjense que ahora sí aparece el texto de nosotros y de contacto como enlace. Cuando yo paso el cursor sobre cualquiera de esos dos, ya permite presionar clic sobre cualquiera de los dos, y en el caso de colocar una URL válida, pues me va a redireccionar a la página. En este caso todavía no hemos colocado ninguna URL válida. Entonces con esto le damos comportamiento a los enlaces. Luego de colocar la barra de navegación, pasamos ahora a lo que es el contenido principal y al contenido secundario. Ambas etiquetas, tanto main como section, permiten crear secciones en nuestra página web. Pero en este caso la etiqueta main nos permite colocar la información de relevancia o el contenido de relevancia de nuestra página web y de nuestro sitio web. Y en este caso, como estamos en la página principal, debemos colocar todo ese contenido de relevancia para que el usuario vea de qué se trata nuestro sitio web. Entonces, en main vamos a colocar una nueva sección con contenido de relevancia. En section también colocamos información importante, contenido de relevancia, pero no tan importante como el que colocamos en main. Cabe resaltar que una etiqueta section puede estar dentro de una etiqueta main sin ningún problema. Y hay una regla para poder aplicar una sección nueva a nuestra página web, es decir, cómo sabemos cuándo tenemos que colocar main y cuándo tenemos que colocar section. Tenemos que colocar una etiqueta main solamente una vez por página y si el contenido es el más relevante de dicha página. Entonces, si el contenido es el más importante, pues colocamos main. Aparte de ello, colocamos una etiqueta main si la primera etiqueta que la contiene, es decir, si hay un H2, por ejemplo, dentro de esa etiqueta main, quiere decir que hay una nueva sección en nuestra página. Y eso aplica también para section. Pero en este caso, si el H2 está acompañado del contenido principal, debe estar dentro de la etiqueta main. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esto, pasemos ahora aquí al código en Visual Studio Code y creemos esa etiqueta de estructura. Entonces, colocamos aquí main. Y dentro de main vamos a colocar ahora un nuevo título. En este caso va a ser un título de menos relevancia que el que colocamos aquí primero.
y este va a llevar el texto que dice mis cursos. Entonces, como este sitio web es de una academia que ofrece cursos, vamos a colocar aquí los cursos que ofrece este sitio web. Entonces, por cada curso vamos a crear una sección nueva, porque cada título del curso pues va a llevar una etiqueta H, pero en este caso va a ser un H3. Entonces colocamos aquí section, abrimos y cerramos, y dentro de ese section vamos a colocar aquí un H3 que diga, por ejemplo, curso de HTML5. Ese va a ser el título de esta nueva sección. Luego vamos a colocar aquí una imagen. En este caso vamos a utilizar una nueva etiqueta que se llama IMG, la cual me va a permitir insertar una imagen en la página web. Entonces la sintaxis de la etiqueta IMG es símbolo de menor que, la palabra IMG y cerramos la etiqueta. Esta etiqueta tiene el cierre en la misma etiqueta de apertura, es decir, es otra de las pocas etiquetas que no tiene apertura y cierre, sino que tiene solamente apertura. Y luego de colocar el nombre de la etiqueta, que es IMG, debemos colocarle dos atributos que le den esa característica para poder insertar imágenes. Y para poder insertar esas imágenes, pues tenemos que tener unas imágenes de prueba para ver cómo funciona. Entonces tengo estas tres imágenes de lenguaje para el desarrollo web. En este caso tenemos HTML5, que es el que estamos viendo, tenemos JS de JavaScript y tenemos CSS. Entonces estas tres imágenes las vamos a insertar en esta página que estamos utilizando para aprender. Lo que yo recomiendo, esta es la carpeta que tenemos enlazada al Visual Studio Code, es crear aquí una subcarpeta presionando clic derecho en nuevo y en carpeta y colocar, por ejemplo, aquí IMG o imágenes o como ustedes deseen. En este caso vamos a dejarla como IMG y dentro de esa subcarpeta vamos a colocar las imágenes, y esto lo hacemos para organizar mejor los elementos que van a ser parte de nuestra página web, así como los recursos. Entonces aquí tenemos las páginas y aquí tenemos las imágenes. Recuerden que esta carpeta se encuentra dentro de la carpeta que se llama curso HTML, que es la que tenemos enlazada al Visual Studio Code. Entonces, ya teniendo las imágenes almacenadas, lo que tenemos que hacer ahora es insertarlas. Entonces, para ello voy a insertar primero la del curso de HTML5 y para ello necesito dos atributos principales. El primero es uno que se llama src, va a ser igual, abrimos y cerramos comillas dobles, y dentro de las comillas dobles vamos a colocar la ubicación de la imagen. En este caso, como las imágenes se encuentran dentro de la misma carpeta donde está la página que estamos utilizando, que es index.html, tenemos la ventaja de solamente de entrar a la subcarpeta y escoger la imagen. Entonces, para ello simplemente colocamos aquí la subcarpeta que se llama IMG, colocamos el slash para poder acceder a los elementos de esa subcarpeta y luego del slash colocamos el nombre de la imagen. En este caso se llama logo-html5.jpg. Ese .jpg es el formato de la imagen y es muy importante colocarlo. Si no lo colocamos, pues la imagen no se va a insertar. Luego de colocar la ubicación de la imagen, tenemos que colocar un atributo que se llama alt. Y este atributo que se llama alt lo que nos permite es colocar un texto alternativo en el caso de que no encuentre la imagen o bien de que haya ocurrido algún error al momento de insertar la imagen. Entonces, en el caso de que haya algún error, se va a mostrar un texto alternativo. Podemos colocar, por ejemplo, aquí logo-html5, por colocar un ejemplo. Aquí pueden colocar lo que ustedes deseen. Entonces, si yo guardo cambios y actualizo acá la página, me sale el logo de HTML5. Aquí no se alcanza a visualizar bien porque la imagen es muy grande. Entonces, si la imagen es muy grande, podemos utilizar otro atributo, porque en este caso todavía no sabemos CSS. Podemos utilizar un atributo para darle un tamaño en específico a la imagen. Podemos utilizar un atributo que se llama width, y ese atributo width podemos pasarle un tamaño en píxeles fijo a la imagen. En este caso vamos a colocarla que sea de 200 píxeles. Entonces colocamos 200 en medio de las comillas y colocamos px, que sería la unidad de medida, que en este caso serían píxeles. Guardamos cambios con control S y fíjense que la imagen sale ahora mucho más pequeña. Entonces fíjense que ahí ya se alcanza a visualizar mejor y podemos colocarla más pequeña si nosotros queremos. Vamos a colocarla en este caso de 100 píxeles y guardamos cambios y la imagen se va a colocar más pequeña.
Vamos a colocar ahora una pequeña descripción del curso con una etiqueta P que lo que nos permite es colocar texto plano y que el navegador interpretará como párrafo. Entonces aquí podemos colocar un curso de HTML5 desde cero a básico, por ejemplo. Y ya con esto tengo un curso terminado. Puedo copiar este código y pegarlo 2 veces más para colocar ahora el de CSS. Vamos a colocar aquí CSS y cambiamos la imagen. Ya no va a ser logo HTML5, sino que va a ser logo CSS. Y aquí logo CSS, el texto alternativo. Y aquí también colocamos CSS. De igual forma hacemos con el de JavaScript. Y aquí hacemos lo mismo. Entonces ya con esto tengo terminados las 3 secciones que están dentro de mi sección principal para cada uno de los cursos. Fíjense que ustedes se estarán preguntando igual de por qué estoy utilizando H3 dentro del mismo main. Y la respuesta es porque estoy utilizando los H3 en secciones diferentes. A pesar de que se encuentran dentro de main, lo antepone primero el section que contiene ese H3. Entonces no interfiere con los otros H3 porque están en secciones diferentes. No es lo mismo yo colocar aquí otro H2 porque ya interfiere con este H2 que está en la misma jerarquía. Entonces, si no se encuentran dentro de la misma etiqueta que los contiene, no hay ningún problema. Entonces ya tengo creados los cursos. Vamos a visualizarlos acá para que vean cómo va quedando la página. Y ya tengo el título, tengo una pequeña barra de navegación, tengo aquí mi contenido principal. Ahora falta crear una sección nueva para el formulario de contacto. Entonces nos vamos a ubicar aquí debajo de main y vamos a crear una nueva sección. Antes de crear la nueva sección, te invito a que te suscribas al canal, que le des me gusta al video y que lo compartas para que más personas aprendan HTML básico. Entonces, te invito a que compartas el video para que más personas puedan ver este contenido. Te lo agradecería enormemente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear otra sección, una etiqueta section. Y recuerden que las secciones siempre empiezan con una etiqueta de título. En este caso vamos a colocar H2 y vamos a colocar, por ejemplo, formulario de contacto. Y ya con esto tenemos el inicio de la sección creada. Ahora lo que tenemos que hacer es crear el formulario y para ello tenemos que utilizar una etiqueta para agrupar los elementos del formulario que se llama for y tiene apertura y tiene cierre. Vamos a eliminar este atributo que no lo vamos a utilizar y dentro de estas etiquetas for que se abre y que se cierran vamos a colocar todos aquellos componentes que van a ser parte del formulario. El primero de ellos es un componente que se llama label, el cual me permite colocar una etiqueta de texto y esa etiqueta de texto le va a indicar al usuario qué valor es el que tiene que ingresar en un campo de texto o en una casilla de texto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos colocar nombres, 2 puntos. Y ya con esto tenemos el texto que va a llevar la etiqueta. Recuerden que el formulario de contacto para esta página va a permitir al usuario que esté interesado contactarse para poder adquirir alguno de los cursos, dejar su información básica para que sea contactado y pueda adquirir alguno de los cursos. Entonces, el formulario de contacto se encarga de eso. Entonces, luego de colocar esa etiqueta, vamos a visualizarla acá en el navegador. Fíjense que aquí ya nos sale el texto de la etiqueta label, al igual que el título de la nueva sección. Ahora vamos a colocar otra etiqueta u otro componente que va a ser parte del formulario, cual va a ser una casilla, en este caso una casilla de texto, la cual nos va a permitir ingresar valores para el formulario. En este caso, estos dos campos van a estar relacionados porque el primero le va a indicar al segundo, o más bien al usuario, qué valor es el que tiene que ingresar en esta casilla de texto. Estas etiquetas input tienen un atributo que se llama type y dentro de las comillas le vamos a pasar un valor que le va a indicar a ese input o a esa casilla qué tipo de casilla es la que va a construir. Si va solamente a recibir texto, en este caso pues nos viene bien porque vamos a ingresar un nombre, pues ingresamos solo texto, o también podemos indicarle que solamente admita números. Entonces si quiere que solamente admita números podemos colocar aquí number y solamente admite números. Si queremos que valide si un email es correcto, al enviar el formulario podemos colocar aquí email y automáticamente HTML se encarga de esa validación. En este caso, como solamente vamos a ingresar texto, pues lo dejamos en text.
Algo que no les he explicado es para qué sirve este atributo for de la etiqueta label. Este atributo for, si yo coloco aquí por ejemplo ID y coloco aquí un valor, por ejemplo nombres, y ese mismo valor lo coloco en el atributo ID del input, cuando yo guarde cambios y me vaya acá a la página, si presiono clic en el texto de la etiqueta label, pues automáticamente se activa la casilla de texto a la cual está enlazada y se enlaza por medio de los atributos for del label y el atributo ID del input. Entonces eso es lo que realiza ese atributo for. Si nosotros queremos que aparezca un texto de fondo en la casilla o el campo de texto del input, lo podemos hacer con un atributo que se llama placeholder. Entonces podemos dejar aquí un espacio y colocar otro atributo que se llama placeholder y colocar el valor que va a ser el texto que se va a mostrar. Entonces podemos colocar aquí ingrese su nombre, por ejemplo. Entonces si yo guardo cambios y actualizo acá la página, fíjense que sale acá ese texto de fondo que coloqué como valor en el atributo placeholder y que se quita automáticamente cuando empezamos a escribir en la casilla. Si yo coloco aquí informática, fíjense que automáticamente se borra ese placeholder. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el campo email, para que el usuario pueda dejar su email y pueda ser contactado. Entonces copiamos esto y en vez de colocar aquí nombres, colocamos aquí email. Aquí en el for también colocamos, por ejemplo, correo, para que no sea el mismo nombre del texto. Y aquí podemos colocar también correo para que al presionar clic sobre el texto de la etiqueta pueda activarse automáticamente ese input. Vamos a colocar en una validación de HTML para que valide si el email es correcto, si tiene el arroba, ese correo. Y aquí en el placeholder vamos a colocarle ingrese su email. Entonces si yo guardo cambios y actualizo acá, ya me sale también la etiqueta email con el input también para ingresar el email. Ahora podemos crear una lista desplegable para que el usuario elija el curso que le interesa. Entonces eso lo podemos hacer con una etiqueta que se llama select, la cual me va a permitir crear una lista desplegable. En este caso no vamos a utilizar ni el atributo name ni el atributo ID, sino que simplemente vamos a utilizar la etiqueta select. Entonces dentro de select vamos a crear otra etiqueta que se llama option, y esta etiqueta option lo que me permite es crear un elemento para esa lista desplegable. Entonces aquí podemos colocar por ejemplo HTML5, esto lo vamos a copiar y a pegar dos veces más y a colocar por ejemplo aquí CSS3 o CSS simplemente, y aquí por ejemplo JavaScript. Entonces estos van a ser los tres elementos que va a tener mi lista desplegable. Este atributo llamado value lo que me permite es colocar el dato o el valor que se va a enviar al servidor cuando los datos del formulario pues sean enviados. Entonces en este caso vamos a colocar aquí HTML5, aquí CSS y aquí JS por colocar un ejemplo. Entonces si yo guardo cambios y actualizo acá la página, fíjense que aquí ya me sale la lista desplegable con las opciones para yo elegir. Entonces si elijo CSS, pues aquí en la lista o en la casilla de la lista pues se queda CSS. Si elijo JavaScript, pues se queda JavaScript. Para terminar, lo podemos colocar por ejemplo un label y colocar aquí selecciona el curso, colocar un ejemplo. En este caso vamos a quitarle el for y actualizamos acá. Entonces selecciona el curso y automáticamente pues me permite seleccionarlo con la lista desplegable. Ahora sí, para terminar vamos a crear aquí otra etiqueta label que va a tener como texto por ejemplo mensaje. Entonces si el usuario desea dejar un mensaje adicional en ese formulario de contacto lo puede realizar, pero para ello vamos a necesitar no un input normal, sino una casilla de texto que permita colocar muchísimas más palabras. Entonces para ello podemos utilizar una etiqueta que se llama TextArea, y esa etiqueta TextArea va a permitir crear una casilla de texto mucho más grande en el cual el usuario pues puede ingresar muchísimas más palabras. En este caso esta casilla la podemos colocar fija por medio de código, pero en este caso con las opciones predeterminadas se puede colocar más grande o se puede colocar más pequeña. Entonces ya eso lo decide en este caso el programador. Entonces lo que nos restaría por hacer es colocar un botón para enviar
todos estos datos que estamos colocando en el formulario a un servidor. Pero en este caso, como no vamos a utilizar todavía el servidor porque estamos aprendiendo, simplemente vamos a colocar el botón y a simular de que se enviaron esos datos a un servidor. Vamos a simularlo. Entonces, para ello, vamos a Visual Studio Code nuevamente y vamos a crear un botón que es el que va a permitir enviar estos datos del formulario. Entonces, colocamos aquí de nuevo una etiqueta Input y aquí en el Type, en vez de colocar Text, vamos a colocar un tipo de input que se llama Submit. Entonces, este tipo de input llamado Submit es el que me va a permitir crear ese botón que va a enviar esos datos a un servidor. Entonces, con esto ya tenemos creado el botón. Pero para que sea visible y el texto del botón sea visible, tenemos que colocar un atributo que se llama Value y dentro de las comillas colocamos el texto que quiere que lleve el botón. Entonces, en este caso vamos a colocarle, por ejemplo, enviar, o le pueden colocar registrar, o lo que ustedes deseen. Vamos a colocarle en este caso registrar y guardamos con control S y visualizamos acá los cambios y fíjense que ya nos aparece aquí el botón con el texto de registrar. Entonces, cuando nosotros ingresemos valores en cada una de las casillas de texto y en cada uno de los componentes del formulario y el presionar en registrar, automáticamente esos datos se van a enviar a un servidor. Fíjense que en este caso, como este campo, este tipo de dato email, si no colocamos el arroba, pues no va a ser un email válido. Entonces, si coloco aquí el arroba y coloco aquí prueba.com, coloco en registrar, fíjense que ahora sí se envían los datos o la simulación del envío de datos. Entonces, esto es lo que hace el formulario. Faltan muchos más componentes, pero ya con esta base sólida que estamos aprendiendo aquí, pueden ir agregando los componentes utilizando la documentación que podemos encontrar en internet. Entonces, lo que nos restaría por hacer es colocar el pie de página. Vámonos de nuevo a Visual Studio. Y para crear el pie de página nos vamos a ubicar debajo de este section. Y antes pues de iniciar el código, te invito a que te suscribas al canal. Si te ha gustado el video, por favor presiona en me gusta y comparte el video con otras personas para que también aprendan HTML básico. Y déjame en los comentarios si quieres que realice también el curso de CSS básico en un solo video. Si quieres que realice el curso, déjamelo en los comentarios para saber si te gustaría un curso de CSS después de este HTML. Entonces, después de la etiqueta section, vamos a colocar otra etiqueta de estructura que se llama footer, la cual me va a permitir estructurar el pie de la página web. Entonces, en el footer simplemente se suelen colocar en muchas ocasiones simplemente todos los derechos reservados de el que está desarrollando la página o del creador de la página. O también a veces se suele colocar también una barra de navegación en la parte de abajo. En este caso solamente vamos a colocar todos los derechos reservados en una etiqueta P. Entonces podemos colocar aquí todos los derechos reservados. Podemos colocar aquí, por ejemplo, un símbolo el símbolo ese de copyright, que lo podemos colocar utilizando el símbolo del ampersand y colocando aquí copy, punto y coma. Luego de eso podemos colocar aquí 2023 y si actualizo cambios y miro acá la página nuevamente, fíjense que ahora sí nos sale acá en el pie de página todos los derechos reservados, sale el símbolo del copyright y sale el 2023. Como ejercicio o como tarea, ustedes van a crear la página de nosotros y la página de contacto. En la página de contacto pues pueden colocar este mismo código y borrar pues las secciones y simplemente dejar la parte del formulario y con eso ya tienen la página de contacto. Para hacerlo pues es muy simple, ya ustedes le van a hacer el contenido, pero les voy a explicar rápidamente cómo tienen que hacerlo. Es seleccionar la carpeta en donde estamos trabajando, en este caso curso HTML, creamos un nuevo archivo y aquí le podemos colocar por ejemplo nosotros.html y ya con eso estamos creando una nueva página web. Un truco o un tip que les voy a dar utilizando este editor de código Visual Studio Code es que al colocar al comienzo del archivo recién creado del HTML podemos colocar un símbolo de exclamación hacia abajo y presionar Enter y automáticamente nos crea toda la estructura básica de la página web sin tener que nosotros escribirla desde cero, sino que el mismo editor de código nos realiza esta parte. Entonces es un tip que les dejo. Entonces lo que pueden hacer es colocar por ejemplo aquí el header
y la barra de navegación hasta la barra de navegación y colocar, por ejemplo, aquí en el H1, colocar aquí, por ejemplo, página de nosotros y guardar cambios. Entonces aquí en este href podemos redireccionar a index.html. En este caso no colocamos ni www ni nada por el estilo, porque como estamos trabajando en un entorno también de pruebas y como tenemos la misma página a la cual vamos a redireccionar en la misma carpeta de la página en la que estamos trabajando, no hay necesidad de colocar todo ese texto antes de el nombre de la página. Entonces simplemente colocamos el nombre de la página y el .html. De igual forma hacemos aquí en el index, como ya tenemos la página de nosotros creada, podemos colocar aquí nosotros.html y cuando presionemos clic sobre el enlace de nosotros me tiene que llevar a esa página. Entonces si yo guardo cambios y actualizo acá la página y presiono aquí en la página de nosotros, fíjense que me lleva a la página de nosotros. Cuando presiono aquí nuevamente, pues me tiene que llevar a la página principal. Aquí podemos cambiar el texto acá en el enlace de la página de nosotros, colocar aquí inicio, por ejemplo, y guardar cambios y ahora sí nos sale inicio, me redirige a inicio y si presiono en nosotros me lleva a la página de nosotros. Bueno muchachos, pues esto ha sido todo por esta videoclase y este videocurso, porque solamente pues es una sola videoclase. Espero que les haya gustado, que haya sido mucha ayuda para ustedes. Si quieren que haya una entrega del curso de CSS en un solo video, me lo pueden hacer saber en los comentarios para yo saber si quieren una segunda parte, pero en este caso con CSS. Dado que aquí ya hemos aprendido lo básico, una base sólida de HTML, para ahora sí aprender CSS y darle una apariencia estética a nuestra página web. Entonces, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión y que pasen muy bien.